Yo quiero que los que trajeron Biblia abran su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 9. Y los que no, allí en pantalla, este solo versículo a manera de resumen de lo que yo considero una de las historias más fantásticas de la palabra de Dios. Dice así la escritura en Primera de Reyes 19:9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál fue la pregunta de Dios hacia el profeta? ¿Qué haces aquí, Elías? Denle un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios, por favor. Présteme atención por algunos minutos, ¿puede ser? Sí, cierre su Biblia, no se distraiga ahora con el celular ni con nada que tenga en la mano, porque estoy convencido de que Dios le quiere hablar. Profeta Elías era un hombre de Dios, un profeta de fuego, un hombre extraordinario, lleno de la unción de Dios, que en una oportunidad, al ver que la nación estaba en picada libre en el sentido espiritual y que el pueblo había abandonado a Dios, hizo un desafío en la cumbre del Monte Carmelo. Y allí él levantó un altar y le pidió a Dios que se manifestara a través del fuego. Cuando él levantó aquel altar y oró a Jehová, Dios vindicó al profeta y respondió la oración mandando fuego sobre el altar. El altar fue consumido por el fuego. Literalmente dice la Biblia que el fuego que descendió del cielo consumió el holocausto, la leña, las piedras y aún lamió el agua que estaba alrededor. Aquel día Dios le entregó al profeta Elías la vida de 400 brujos, 400 profetas de Baal. Esos profetas de Baal eran los que habían traído oscuridad a la nación, los que habían traído miseria a la nación y habían torcido el corazón del pueblo. El pueblo de Dios ya no estaba adorando ni buscando la presencia de Dios, sino que se había desviado detrás de los Baales. Pero el profeta solito, porque nadie le estaba acompañando, absolutamente nadie. En la más estricta de las soledades, él con Dios venció a 400 profetas de Baal y aquel día le cortó la cabeza. La noticia fue resonante al norte, al sur, al este y al oeste. Todo el mundo hablaba de la gran epopeya, de la gran victoria que había obtenido Elías en lo alto del Monte Carmelo. Pero claro, no se puede permanecer toda la vida en el monte. No todo es victoria, victoria, victoria en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano. Hay montañas, pero también hay momentos de valles, hay momentos de victorias y hay momentos de desiertos, de pruebas, de adversidades. Y finalmente la adversidad, el desierto, la prueba iba a venir a golpear la vida del profeta Elías. Porque cuando él desciende del monte, él presta atención a un mensajero de una mujer llamada Jezabel. Esta mujer era influyente, esta mujer tenía poder político y era una mujer muy perversa. Y mandó un mensajero al profeta a decirle: así me hagan mis dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no pongo tu cabeza como la de uno de mis profetas. Cuando Elías escuchó esa amenaza, tuvo temor, su corazón se llenó de oscuridad y de zozobra. Pero cuando nosotros leemos profundamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que no fue solamente la amenaza de Jezabel o del mensajero lo que angustió el corazón del profeta, sino la desilusión que él se llevó. Porque cuando Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?, él le dice: Señor, es que yo he tenido un vivo celo por tus cosas. Y yo veo que este pueblo no tiene ese nivel espiritual. Este pueblo dejó tus altares. Este pueblo dejó de adorarte. Este pueblo dejó de santificar su vida y su corazón. Y eso me entristece. Es decir, hubo dos cosas que hicieron que Elías se metiese en una cueva. En primer lugar, las voces de amenaza, y en segundo lugar, la desilusión. Elías se metió en una cueva por estas dos cosas: por las voces amenazantes y por la desilusión.
Y estas dos cosas siguen siendo también las que hacen que muchas personas en este tiempo, en pleno 2022 también, se metan en una cueva. Muchos quizás están en su cueva de angustia, de tristeza, de depresión por causa de las voces de amenaza. Quizás lo que te metió en la cueva fue la palabra del médico que dijo: esto es de por vida, o esto es cáncer, o esto no tiene solución, o tu vida se va a cortar, ¿verdad? O lo mismo que tuvo tu abuelo, tu padre, se está repitiendo en vos. Y quizás esa amenaza es la que te metió en una cueva. El médico que dijo: vas a ir perdiendo la vista paulatinamente. Quizás la voz del abogado que dijo: está difícil, yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar esta gestión, este juicio, pero la cuestión es que está muy difícil. Y quizás esa voz fue la que te metió en una cueva. Quizás la voz de tu propia pareja, de tu propio esposo, de tu propia esposa, que un día se levantó y te dijo: yo no sé qué es lo que siento por vos, me parece que ya no siento lo mismo, me parece que se está apagando el amor entre nosotros. Y tú creías que todo andaba fantástico, que todo andaba bien, ¿verdad? Que ibas a poder construir sueños en base a tu familia y a tu matrimonio. Pero esa voz de amenaza, esa voz de divorcio, esa voz de separación hizo que te metieses a partir de aquel día en una cueva. Quizás el jefe un día llamó a todos los empleados, entre los cuales estabas tú, y dijo: no sé cómo va a seguir la finca, no sé cómo vamos a hacer con la empresa, pero quizás tenga que recortar, quizás alguno de ustedes vayan a quedarse sin trabajo. Yo no sé cuál es o cuál fue la voz que te metió en una cueva. Quizás un día fuiste al banco y te dijeron: usted no califica para el crédito. Quizás fuiste al ANSES y te dijeron: no, ya por este año no hay posibilidad alguna de que a usted le salga la pensión o la jubilación. Hay voces, hay mensajeros de desesperanza, hay mensajeros de tristeza, hay mensajeros de Jezabel que muchas veces vienen a traer tinieblas, angustia, tristeza a nuestro corazón y hacen que nos metamos en una cueva. Quizás muchas veces atravesamos la desilusión de ver gente que quizás vos ayudaste y hoy no están al lado tuyo, gente a la cual le diste de comer y hoy te están mordiendo la mano. Quizás te metió a la cueva la deslealtad, la ingratitud de personas a las cuales vos le abriste el corazón y pensaste que eran realmente amigos de fierro, hermanos en Cristo, y te desilusionaron. Y esa desilusión fue la que te metió en una cueva. Quiero decirte que esto fue exactamente lo que experimentó Elías. Él escuchó voces de desaliento, pero también su corazón estaba desanimado porque él dijo: he quedado solo, he quedado solo. Sí, la gente dice, la gente por ahí revolotea a mi alrededor, pero yo me siento solo, porque ninguno siente el celo que yo siento, porque ninguno tiene la pasión por las cosas de Dios como yo las tengo. Así se sentía Elías. Y yo sé que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. A veces uno puede estar rodeado de familia, pero solo. A veces uno tiene 1.000.000 de amigos, entre comillas, en el Facebook, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, donde te mueves. Pero a la hora de la cueva, a la hora de la tristeza, estás solo. A la hora de tomar decisiones estás solo. A veces uno viene a la iglesia, ¿verdad? Y tiene un montón de hermanos alrededor, pero uno siente que en el momento de la desdicha está solo. Así se sintió Elías. Quizás era una sensación, pero esa circunstancia y esa sensación lo llevó a meterse en una cueva. La cueva en la Biblia representa el lugar del desaliento, el lugar de la tristeza, el lugar de la angustia, el lugar de la depresión, el lugar donde sentimos escondernos porque las batallas de la vida se nos hacen muy cuesta arriba, se nos hacen muy difíciles. La cueva es el lugar de los enlutados, de los endeudados, es el lugar de los afligidos, es el lugar de los que quieren llorar, pero hacerlo sin que nadie les vea. La cueva es el lugar de la tristeza, es el lugar donde se te hace un nudo en la garganta, un nudo en la boca del estómago. La cueva es el lugar del dolor, donde nadie puede acompañarte. La cueva es el lugar donde uno dice: yo quisiera echarme a dormir 12, 14 horas. Y si fuese posible, algunos dicen: en mi cueva yo quisiera acostarme a dormir y no levantarme nunca más, para no pensar en ese problema que tanto me agobia. La cueva es el lugar, ¿verdad?, donde uno se refugia porque dice: no quiero ver a nadie.
No quiero ver a nadie, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me visite, no quiero darle lástima a nadie, no quiero molestar a nadie. O muchos por ahí eligen la cueva porque dicen, ¿sabe, pastor? Yo elegí la cueva de la soledad, la cueva de mi tristeza, la cueva que yo elegí en mi habitación al encerrarme en mi casa, al cerrar las cortinas y no juntarme más con nadie porque no quiero que nadie más me hiera. Porque todo lo que yo recibí hasta el día de hoy fueron puñales, fueron espinas, fueron desilusiones, fueron mensajeros del diablo que me abofetearon. Porque lo único que hice al extender la mano hacia alguien fue recibir justamente deslealtad, injusticia, desconsideración. Entonces hay muchos que eligen la cueva como un lugar de refugio. Yo creo que cuando Elías fue y se metió en la cueva, no era tanto por miedo a Jezabel, porque aquel Elías había destruido a 400 profetas de Baal. Pero la tristeza, la desilusión que él sentía, él dijo, yo necesito una cueva, yo me voy a meter en mi tristeza. No quiero tener contacto con nadie porque no quiero que nadie más me traiga malas noticias. No quiero que nadie más me hiera. La cueva representa eso, el lugar de nuestras batallas, el lugar donde sentimos bajar los brazos, el lugar donde queremos tirar la toalla, el lugar donde queremos colgar los guantes, el lugar donde estamos ahí en la disyuntiva, si seguir o renunciar, ¿verdad? Si tirar todo por la borda y decir me dedico a otra cosa. Eso es la cueva. Es el lugar donde nadie nos puede entender, donde puede venir alguien por ahí a sobarte el lomo, a tocarte el hombro, a querer darte un abrazo, pero en definitiva, eso es como cuando uno pierde un ser querido. Nadie puede entender tu dolor, porque es tu dolor. Y es tan fuerte, es tan único y es tan personal. Yo no sé si alguno de ustedes está entendiendo lo que estoy diciendo, pero puedo ver en las caritas, puedo ver en las miradas que muchos saben lo que es pasar por una cueva. Que muchos quizás han pasado por esa depresión, por ese momento de decir, pastor, ¿sabe? No tengo hambre. Y yo era una persona de alimentarme bien. Pastor, no tengo ganas de reír. Hace rato que yo no río. Y aun cuando estoy en compañía de gente, por ahí trato de fingir una sonrisa, pero no me sale. Hay personas que se van a acostar, ¿verdad? Pero sobre el colchón, sobre la cama, dan vuelta y no pueden conciliar el sueño porque vienen esas imágenes, esas pesadillas, ¿verdad? Porque permanentemente viene a tu memoria el problema, el trauma, el dolor, la deslealtad, la injusticia, la opresión, el problema que estás pasando. Esa es tu cueva, esa es tu cueva. Tu cueva es cuando sientes que la plata no alcanza, ¿verdad? Y ya no tienes a quién recurrir. Porque tantas veces tuviste que pedir prestado que ya se cerró la cuenta en lo de tu suegra o en el almacén. Y los que antes te ayudaban por ahí ahora te ponen cara media de día lunes por la mañana, ¿verdad? Y tú dices, no, yo no puedo molestar a nadie, pero esto me aflige porque mañana me cortan la luz, porque no tengo gas, porque no sé qué darle de comer a mis hijos, porque está terminando el año y yo todavía estoy como cuando empecé en enero, proyectando cosas que nunca llegan, siempre mirando el horizonte y pensando que voy a llegar y nunca puedo llegar. Hay gente aquí, me dice el Señor, hay gente que nos está viendo ahora a través del programa de televisión, a través de YouTube, que están pasando una cueva espiritual, un desierto, un lugar de encierro, de tristeza, de desilusión. Pero tengo una buena noticia para todos aquellos que hoy están metidos en una cueva, en la cueva de su dolor. La cueva es el lugar también donde se manifiesta la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Porque es en medio de tu tristeza, es en medio de tu dolor y de tu cueva donde Dios ha de descender para sacarte y para decirte, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Ese no es tu lugar, esa no es tu herencia, esa no es tu promesa. Elías, yo te voy a sacar de este lugar. Si alguien se encuentra en dolor, si alguien se encuentra en tristeza, si alguien dice, pastor, yo estoy pasando una cueva, yo estoy en el encierro de mi cueva, yo estoy en la noche más oscura como la que pasó Elías en esa cueva, yo tengo una noticia, una palabra de parte de Dios. No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. A mí me llama poderosamente la atención al leer el pasaje que Dios no le dice a Elías, ¿qué haces allí? Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Significa que Dios no le estaba hablando desde el cielo.
Dios no le estaba hablando desde afuera de la cueva. Dios no le estaba hablando de a 10 kilómetros de distancia. Dios estaba allí con Elías. Por eso Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Muchas veces en medio de nuestro problema nosotros creemos que Dios está lejano, que Dios está indiferente, que Dios se va a tardar en responder, que Dios se va a tardar en ver nuestra necesidad. Pero hoy Dios me dice que te diga que Él está a tu lado. Él no está lejos, Él está cerca. Aleluya. Y está tan cerca como una oración. Aleluya. Cercano está Jehová a todo aquel que le invoca de veras. Aleluya. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la cueva a la cual ustedes se refugian en el momento del dolor? ¿Cuál es el lugar del desahogo? ¿Con qué personas hablas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que buscas para mitigar el momento de angustia y de dolor? La cueva no es opción. La depresión no es opción. Abandonar la iglesia no es opción. ¿Verdad? Encerrarte en una habitación no es opción. Empastillarte no es una opción. Bajar la persiana de tu corazón no es una opción. ¿Verdad? Ponerle distancia a las personas y encerrarte en tu soledad o en tu silencio no es opción. Muchos cuando pasan por el desierto, por la noche del alma o por un momento de dolor se meten en la cueva llamada alcohol, ¿verdad? Y dicen, voy a tomar una cerveza y 2 y 3 porque me va a hacer olvidar los problemas. Y puede ser que en ese momento por ahí te olvides los problemas mientras miras el partido o mientras estás tomando con los amigos. Pero cuando termina el efecto del alcohol, ¿verdad? El problema vuelve a ser el mismo de antes y aún todavía más grave. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Hay muchos que se refugian en la comida. Hay muchos que se refugian en los amigos, en los falsos amigos, en esos amigos de antes, en esos amigos que no te convienen, en esos amigos cuya palabra les queda grande, ¿verdad? Porque hay gente que dice así, como yo me siento mal, me voy a la casa de fulanito, de menganito, que él está igual que yo, me voy a la casa de mi primo y vamos a tomar un fernet, vamos a pasarla bien, vamos a bailar un ratito. Pero eso no es opción. No es la cueva donde Dios quiere que te metas en el momento del dolor. Aquello no va a mitigar tu tristeza, aquello no va a resolver tu problema, ¿sí o no? Yo he aconsejado incluso a madres, a chicas jóvenes y no tan jóvenes, que me han dicho, pastor, ¿sabe? En el momento de mi dolor, Satanás me mandó a mis ex amigas, diciendo, deja a los chicos con tu mamá y salgamos a bailar, porque la vida es una sola. Y de repente en tu dolor, en tu tristeza dijiste, wow, qué buen plan. Le enchufo mis hijos a mi vieja y me voy de parranda. Me voy a bailar, me voy a mover el esqueleto, me voy a tomar algo. Sin embargo, yo te pregunto, ¿será que el problema se resolvió? ¿Será que salió la tristeza? ¿Será que pudiste vencer tu cueva? ¿Será que pudiste vencer tu adversidad? No, porque ni el alcohol, ni la comida, ni salir con los amigos, ni pasar una noche espectacular va a hacer que puedas superar el dolor que hay en tu alma, la tristeza que hay en tu alma. El desahogo no viene a través del alcohol, de la comida, de las amistades, del dinero, de llenar el chango en el supermercado, de comprarte las zapatillas de marca, ¿verdad? De poder tener cosas lujosas, el último celular al alcance de la mano. No. Solamente Dios hace al hombre feliz. Lo material es pasajero y perenne, pero aquel que busca la presencia de Dios, ese alcanzará la dicha. Dale un aplauso fuerte a la palabra. Aleluya. Aleluya. Ahora hay 3 cosas que quiero que me preste mucha atención. 3 cosas que tenemos que hacer para salir de la cueva, para salir de ese dolor, de esa tristeza en que la circunstancia o determinada gente te empujó a entrar. Hay 3 cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, mirar en perspectiva.
abrir la visión, que el árbol no me impida ver el bosque, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, lo único que miramos es el problema. Hablamos del problema, nos acostamos con el problema, nos levantamos con el problema, vamos a la carnicería con el problema, hablamos con el vecino acerca del problema y parece ser que el problema está ahí en primera persona. Pero Dios te dice, recuerda de dónde has caído y levántate. El Señor te dice, recuerda las veces que estuviste enfermo y yo te sané, las veces que estuviste caído y yo te levanté, las veces que estuviste triste y yo te di alegría, dice el Señor. Recuerda las veces que estuviste mordiendo el polvo, pero del polvo yo te levanté. Aleluya. Cuando estamos en una prisión, cuando estamos en una cueva, cuando estamos en la noche más oscura del alma, lo que tenemos que traer a memoria son los recuerdos de todas las grandezas que Dios hizo con nosotros. Porque el Dios que estuvo en tu pasado es el Dios que estará en tu presente y estará en tu mañana y estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Él ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Amén. Así que la próxima vez que haya una amenaza que le ponga triste, la próxima vez que usted vea algo que le quiera tirar a la cueva de la depresión, diga, yo tengo un Dios grande que me levantó en mi pasado, que va a estar conmigo en mi presente y que va a resolver mi futuro. Y diga para sus adentros, todo está bien, porque Dios está en control. Amén. Porque no es contra mí que levantaron armas, no es contra mí la batalla, sino que la palabra de Dios dice, mía es la batalla, yo pelearé por la niña de mis ojos. Y esa niña de los ojos de Dios eres tú, mi hermana, eres tú, mi hermano. Aleluya. Cada vez que el diablo te quiera desanimar, recuerda las veces que Dios multiplicó tu pan. Las veces que te alejaste de la iglesia y Dios te volvió a traer. Las veces que Dios te perdonó. Las veces que Dios te restauró. Cada vez que pienses en colgar los guantes, en tirar la toalla, piensa en las veces que dijiste, hasta acá llegué, no puedo más, no voy a seguir, me rindo. Y sin embargo fue en ese momento, en el peor momento de tu vida, donde Dios apareció. Donde Dios envió un ángel, donde Dios envió una palabra, donde una oración vino a cambiarte la vida. ¿Cómo Dios no lo va a volver a hacer? Claro que sí, Dios lo va a volver a hacer en tu presente. En una oportunidad Jesús iba en la barca con sus discípulos y se levantó una gran tempestad. Olas, vientos, de tal manera que las olas se metían en la barca y los discípulos pensaron que iban a perecer. Jesús estaba durmiendo plácidamente. Los discípulos van, les amarrean y le despiertan. Le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Jesús se levanta, se pone en pie, reprende las olas y los vientos y se hace grande bonanza. Y luego que el mar se calmó y los vientos se calmaron, Jesús aprovechó la circunstancia y miró a sus discípulos y les reprochó su incredulidad. Y les dijo así, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Lo que les estaba diciendo Jesús es, ¿por qué no miraron en perspectiva? Ustedes se dejaron amedrentar por esta tormenta, pero ¿por qué no trajeron a memoria las veces que ustedes vieron los paralíticos levantarse, los ciegos ver, los leprosos ser limpiados, los muertos resucitados? ¿Acaso aquel que hizo esos milagros no puede calmar las tormentas de la vida? ¿No puede a ustedes librarlos de la dificultad y del mar embravecido y de las olas de este tiempo? ¡Aleluya! En medio de tus tormentas, en medio de tu adversidad, cuando sientes que tu barca, tu casa tambalea, tu matrimonio tambalea, recuerda los milagros que hizo Jesús. Recuerda de cuántas cosas Dios te libró. Recuerda tantos testimonios que viste y escuchaste en la iglesia. Y repítete para tus adentros una y otra vez.
Mi Dios es un Dios que calma tormentas. Mi Dios es un Dios que calma la tempestad. Mi Dios es un Dios que si dijo llegaremos al otro lado, pasaremos al otro lado. Es imposible que Él incumpla su palabra. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que vamos a llegar de la otra orilla, no importa la tormenta que se levante, usted va a llegar al propósito y al destino que Dios tiene para su vida. Dele un aplauso fuerte a esta palabra. Lo segundo que tenemos que hacer cuando estamos en una cueva de tristeza, de angustia, de dolor, es no aislarnos, no quedarnos solos. Elías cometió el error de quedarse solo en esa cueva. Cuando leemos toda la palabra nos damos cuenta que él dejó a su criado lejos y decidió caminar 40 días y 40 noches solos. Es muy normal, casi yo diría común, ¿verdad? Que cuando entramos en tristeza queremos aislarnos, no queremos hablar con nadie, no queremos ni escuchar ni tampoco dar explicaciones. Pero ese es el error que generalmente nos mete en lo más profundo de la cueva. No querer compañía no es querer escuchar a nadie. Elías tomó la tonta decisión de dejar a su criado y quedarse solo. No te aísles, no te quedes solo, no te encierres en el silencio, no te refugies en tu soledad. Porque esa soledad, ese silencio es mala consejera, es mal consejero. Tampoco elijas rodearte de gente que esté en tu misma o en tu peor condición. Yo me he encontrado con que muchos, a veces para mitigar su tristeza, dicen, bueno, voy a buscar a alguien que está en mi condición. Por eso me voy a tomar del primo, porque él está igual o peor que yo. Lo que tenés que hacer en el momento de tu prueba no es ir a golpearle la casa a cualquiera o meterte en la casa de cualquiera. Tienes que buscar un hombre, una mujer ungida, alguien de Dios, alguien que te lleve de regreso a la casa del Padre, alguien que te traiga a la iglesia, alguien que te saque de la cueva, alguien que te saque los fantasmas que están en tu cabeza, el dolor y la tristeza que hay en tu corazón. No necesitas de alguien que te empareje para abajo y para atrás. Alguien de fe que te diga, salgamos de la cueva, salgamos de la aldea, salgamos de Betsaida, porque allá afuera va a estar tu milagro. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer y último lugar, para salir de la cueva es necesario que nos pongamos en movimiento. Que entendamos que nosotros no tenemos que apelar a la lástima de Dios. No es que porque tú vengas a la iglesia a llorar vas a despertar la lástima de Dios. Ni que lo haga yo. Ni que nosotros vengamos a llorar, perdónenme la expresión, a moco tendido. A Dios no lo conmueve la lástima. Dios quiere que activemos la fe, que hagamos algo para salir, ¿verdad? Y para salir de la cueva tenemos que ponernos en acción, tenemos que cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Elías estaba deprimido. Elías estaba asustado, Elías estaba triste en una cueva. Él pensó que iba a venir Dios a decirle, pobrecito chiquito mío, a tirarle de los cachetitos, vamos a preparar un tecito y charlamos un ratito. No. Dios se presentó y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Vamos, cíñete, ajústate la ropa, eso significa cíñete. Prepárate, alístate. Abróchate el cinturón, ajústate la camisa. Vamos a salir de esta cueva. Vamos a hacer cosas. Vamos a pelear juntos. Vamos a enfrentar la vida. Vamos a seguir adelante. Dios le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. Aleluya. En vez de tenerle lástima, Dios le dijo a Elías, vas a seguir trabajando, porque tú no decides cuándo renunciar. Tú no decides cuándo renunciar. Yo tengo planes y propósitos contigo. Yo le estoy hablando a alguien que quizás estaba pensando en renunciar a algo. Yo le estoy hablando en esta noche a alguien que estaba pensando en bajar los brazos. Tú no decides cuándo renunciar. Dios todavía tiene planes contigo. Dios no apeló a la lástima o a la consideración con Elías. Le dijo, ¿qué haces aquí?
quiero que salgas y que vayas a tal lugar y ahí vas a ungir a tal por rey y vas a levantar profetas y yo voy a poner 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y cuyos labios no le besaron. Elías, vas a empezar de nuevo. Elías, vas a seguir adelante. Elías, lo mejor está por venir. Aleluya. Si ese aplauso es para la palabra, que se oiga bien fuerte ese aplauso entonces. Aleluya. En tu depresión, en tu tristeza, en tu angustia, en tu dolor, no esperes que Dios venga todos los domingos con una palabra linda. Lo que Dios va a hacer es moverte. Te va a decir, anda a los hospitales. Y te vas a dar cuenta dónde está el verdadero dolor. Y te vas a dar cuenta que lo tuyo es ñaña, que lo tuyo es nada, que lo tuyo es una cuevita. Cuando vayas al leprosario, cuando vayas a la terapia intensiva, cuando tengas que hablar con ese padre que está prácticamente despidiendo a su hijo pequeño porque los médicos no le dan esperanza, cuando te enroles en las misiones y tengas que ir a darle la palabra a esos niños que ansían un bocado de pan, un poco de agua, cuyos vientres están inflados, pero no porque tienen demasiados nutrientes, sino por el contrario, porque les falta todo. Ahí te vas a dar cuenta que tu cueva no existe, que tu problema no es tal. A veces nosotros creemos que la vida nos tocó la cruz más pesada de todas y decimos, ay Señor, me diste esta semejante cruz. Y a veces Dios permite ponernos en lugares, ver la necesidad de otros, para darnos cuenta que somos benditos del Padre. Que a veces nos quejamos por sonceras de la vida. Yo no quiero minimizar tu dolor. No estoy haciendo eso. No estoy diciendo que lo tuyo no sea importante. Porque si te duele, también le duele a Dios. Pero no esperes que Dios te diga, te voy a traer sopita de pollo a la cueva. No esperes que Dios te diga, te voy a traer un juguito fresco a la cueva. No esperes que Dios te diga, ¿querés que traiga unos matecitos y nos quedamos a vivir juntos en la cueva? Dios nunca te va a permitir quedarte más de una sola noche en la cueva. No más de un solo día. Quizás estuviste un día, una semana, pero hoy el Señor te trajo aquí para que escuches esta palabra de este varón de Dios que te dice, se terminó. Tu depresión, tu cueva, tu tristeza, tu dolor, hoy tiene fecha de vencimiento. A partir de hoy, levántate, cíñete, come y bebe, porque largo camino te resta. Si ese aplauso es para la palabra, que se escuche bien fuerte ese aplauso. Ponte en pie en esta noche junto conmigo. Y ahí donde estás, inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Aleluya. Yo no sé cuál es la circunstancia que te metió en una cueva. Yo no conozco el nombre de la persona o de las personas que te han empujado a entrar en esa cueva. Pero sí sé quién te va a sacar en esta noche. Mi Dios te va a sacar. Mi Dios te va a tocar. Aleluya. Hoy el buen samaritano descendió del cielo a este lugar para extenderte la mano, para decirte, Rosa, María, José, Andrés, Felipe, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces hablando de lo mismo siempre? ¿Qué haces pensando en ese problema? ¿Qué haces dándole la gloria al diablo? ¿Qué haces quejándote todo el día de la suerte o de la mala suerte que te tocó vivir? ¿Qué haces ahí? Es momento de salir, te dice el Señor. Sal de tu cueva. Sal de tu encierro. Sal de esa circunstancia ahora, te dice el Señor. Comienza a levantar tu mirada hacia el horizonte, porque vienen mejores tiempos, porque tu cosecha está lista, porque detrás de este dolor pasajero
se cumplirán las promesas de Dios que son eternas. Tu dolor, tu cueva es de una noche, pero las promesas y las palabras de Dios son eternas.